¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, para, hay mucha gente que no me conoce. Yo soy la Daniela Schossler, soy ingeniera agrónoma. Vine a Uruguay a hacer mi doctorado en valoración de servicios ecosistémicos. Trabajo con la Alianza del Pastizal hace 10 años ya. Y como coordinadora estoy hace 2 años, desde 2022. Soy socia UGAP desde 2018. Vivimos en el campo, en Uruguay, con mi familia. Y bueno, la idea acá hoy es contar a ustedes qué pasó con el tema específico de bonos de carbono. Si bien vamos a dar un pantallazo de qué es la alianza, un poco de por qué nace, ¿no? Y qué conexión tiene con AUGAP, porque sabemos que mucha gente no conoce, y la idea un poco, y después entramos en el tema de qué pasó en Uruguay. Y ahí Fede nos va a contar un poco también de entrar un poco más en el tema mercado de carbono y también todos los avances que están teniendo en Argentina. ¿Tá? Bueno, la Alianza del Pastizal es una iniciativa de conservación que nace de BirdLife International en 2004. O sea, estamos hablando de 20 años trabajando en el tema y viene de Estados Unidos a ver qué estaba pasando en los campos donde nidificaban las especies migratorias, o sea, esas especies que venían a nidificarse, a reproducirse acá en nuestros campos y que volvían con sus pichones para allá. Y estaban mirando y detectando una baja en aquel momento y vinieron a ver por qué. Y cuando llegaron acá se dieron cuenta que esos campos estaban bajo manejo ganadero, o sea, eran los ganaderos que estaban manejando esas áreas donde estaban nidificando esos pájaros. Identificaron ahí que sería súper interesante empezar a poner esos actores como importantes en la conservación de la biodiversidad. Así que de ahí nace la alianza, incluso nace con el nombre alianzas, o sea, que era para juntar diferentes perfiles y personas, instituciones para esa conservación. Así que somos un equipo bastante grande en los 4 países y hoy lidera esa iniciativa, es liderada por Aves Argentina en Argentina, por Guirá Paraguay en Paraguay, por Aves Uruguay en Uruguay y por Sabe Brasil en Brasil, ¿tá? Así que también tenemos el equipo de las Américas. Somos más hoy un impacto bastante grande. Cada país, es importante decir que cada país es liderado por una mesa de gobernanza, y esa mesa de gobernanza, AUGAP es miembro de la mesa de gobernanza de la Alianza del Pastizal. Nuestros delegados son Cecilia Larrechea y Fernando Bianchi. Y bueno, y tenemos otros actores que dan como que los lineamientos, porque cada país tiene sus proyectos, tiene sus líneas de acción que son diferentes y son manejadas de esa manera, bajo la mesa de gobernanza. Nuestro impacto hoy a nivel regional, somos más de 800 productores, 1 millón de hectáreas bajo manejo sostenible, hacemos monitoreo de especies de aves migratorias y también de las otras aves de pastizal. Y bueno, tenemos más de 209 especies de aves refugiadas en nuestros campos y hacemos esos monitoreos desde 2006 bajo una misma estrategia de monitoreo. O sea, hacemos lo mismo, la misma metodología en los campos de los 4 países para poder decir cómo están, porque viste que las aves no conocen las fronteras, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué está pasando en todos los países de la misma manera. Bueno, nuestra membresía en Uruguay es el único país que los miembros de la alianza en 2014 eh, iban iban a los encuentros, como que estaban junto con la alianza y resuelven ahí en 2014 juntarse y asociarse, y ahí se cría AUGAP. Bueno, AUGAP hoy es una institución independiente, tiene todas sus estrategias, sus proyectos, y todos los socios que están en AUGAP
¿no? Hoy y que cumplen los términos de membresía de la alianza, son miembros de la alianza y tienen total prioridad a nuestros proyectos. Así que también tenemos una membresía de empresas que son sponsors y que pueden utilizar también el sello de la alianza. Pero bueno, la idea acá era un poco solo contar a ustedes que AUGAP está, o sea, los productores de AUGAP son obviamente nuestros miembros, ¿no? Lo identificamos así y estamos trabajando en una plataforma regional que es importante que ustedes sepan que luego vamos a estar, bueno, divulgándola y va a ser algo que va a juntar los miembros de los 4 países en una misma plataforma, va a auxiliar a los técnicos a hacer la parte de campo, entonces, eso va a venir luego. Y bueno, y ahí entrando en el tema carbono, que es el tema del momento, puse acá esa imagen un poco para decir que necesitamos entender y alinear un poco de qué es, ¿no? Ese carbono que tanto hablamos. Y hoy el carbono que hablamos de bonos está muy enfocado en el tema suelos. ¿Por qué? Perdón. Bueno, porque la mayor parte de la cuantificación de ese carbono es el carbono que viene de la materia orgánica. O sea, el carbono es parte de la materia orgánica. O sea, la materia orgánica es todo lo que tenemos principalmente a los primeros centímetros de suelo, y eso es muy importante. O sea, todo ese ciclo que empieza con la fotosíntesis y con esa absorción del CO2 por las plantas y que va a promover el sistema radicular y que también va a agregar ese carbono en el suelo, no es solo eso que está en juego, sino que esa vida en el suelo, todas esas bacterias, hongos, todos esos microorganismos que hacen con que esa relación carbono-nitrógeno que existe en el suelo nos tenga la capacidad de mejorar incluso la estructura, la parte de micro y macroporos, o sea, toda esa mejor absorción de agua, descompactación. Entonces, tenemos que atentarnos de que eso todo es algo complejo y que no es tan fácil así, ¿no? Secuestrar este carbono, mantenerlo y también que esa materia orgánica esté de alguna manera no se perdiendo, ¿no? Que esté lo más estable posible. Bueno, eso un poco solo para alinear y también algo importante de decir es que sistemas de manejo que tienen mayor capacidad de secuestro de carbono, normalmente son sistemas que tienen y que son más perjudicados, o sea, sistemas que tienen sobrepastoreo continuo, que están en una línea de base más baja, porque sistemas que ya están en su buen manejo hace años, ya están en una línea de base más alta. Y eso es importante porque después, al final, cuando yo empecé a decir un poco de qué imagino, para qué camino tenemos que ir, es importante tener muy claro eso, ¿no? Que sistemas que tengan, que tienen una buena carga ya y un buen manejo, ya están en niveles más altos de carbono. Después también, y no es para entrar acá, sino que decir que la academia ya sabe cómo hacer, o sea, que alta biodiversidad, o sea, cuanto más tipos de especies diferentes tengamos, tenemos más tipos de raíces, tenemos más profundidades diferentes, más intercambio con microorganismos, más biodiversidad es más vida. Entonces tenemos que juntar todo eso y entender que esas cosas sí favorecen y mejoran muchísimo y que también el suelo, el tipo de suelo es muy importante para saber la capacidad que tiene de secuestro de carbono. O sea, hay suelos que tienen mayor capacidad, suelos que tienen menor capacidad de secuestro y también tienen un límite, ¿no? Eso también es algo que ya sabemos. O sea, contar también a ustedes que la Alianza ya hace 10 años está en ese tema. Eso fue mi trabajo de maestría y doctorado, donde valoramos el carbono orgánico del suelo en los 4 países de la Alianza
donde elegíamos un predio que tuviera un índice de conservación del pastizal alto y un índice bajo, o sea, dos predios que eran contrastantes, súper contrastantes, uno con buen manejo, otro con mal manejo, para ver si el stock de carbono orgánico del suelo también respondía de tal forma. Y tenemos resultados bastante interesantes, obviamente son estudios de caso, pero que en aquel momento, si ustedes miran, eso es mi tesis de maestría, la tonelada del carbono en el mercado voluntario era $4.8 por tonelada. ¿Tá? Era el valor promedio. Hoy ya estamos hablando de un promedio del doble del valor, ¿no? Y eso en 10 años, ¿está? Y si nosotros cuantificáramos esa diferencia, nos daba más o menos $100 por hectárea de diferencia de tonelada de carbono de CO2 equivalente por hectárea. O sea, es decir, campos más degradados tendrían un $100 a menos, ¿no? Entonces, ese plus es el plus que deberíamos tener o ganar de alguna manera por estar mejorando y conservando, ¿no? Ese carbono en el suelo. Bueno, y acá empiezo a contar cómo fue nuestro proceso con la Alianza del Pastizal en Uruguay. Bueno, es importante decir que eso empieza un poco antes de que yo entré en mayo de 2022 y en mayo de 2021, en diciembre de 2021, Bumitra entra en contacto con los 4 países de la alianza, porque eso también es algo muy importante y potente, porque claro, cualquier empresa siempre quiere mayor área, ¿no? Un impacto mayor y llegar a más productores de una sola vez. Entonces, eso es una fortaleza grande de AUGAP, por ejemplo, de tener ya los productores organizados y nosotros como a nivel regional tenemos en la alianza todos esos países juntos. Eso es un atractivo muy grande a ese tipo de empresa. Y bueno, entonces ese primer contacto, hicimos un acuerdo de confidencialidad de Bumitra con Aves Uruguay, así como los otros países hicieron, y empezamos el proceso. Alejandro Frost, que es un socio de AUGAP también, lo invité a estar junto conmigo como consejero de la alianza en las reuniones, participó de todo el proceso inicial. Y bueno, y después empezamos a hacer reuniones regionales, hicimos reuniones quincenales por más de un año entre los coordinadores de los 4 países para entender qué estaba hablando esa empresa con los 4 países y estarmos alineados. Contabilizamos que muy por alto cada una de las organizaciones invirtió $10,000 solo en horas técnicas de esos coordinadores en los últimos años. Después avanzamos creando, porque ahí fuimos a AUGAP y contamos todo lo que estaba ocurriendo, y dentro de AUGAP se creó un grupo jurídico donde ahí entraron otros actores que fueron muy importantes, que es el abogado Carlos Carrasco, que invitó a Cousillas, hicimos una reunión, Rosendo, hay un grupo, ¿no? Alfredo nos apoyó un montón, Javier San Román era el presidente en aquel momento, así que Santiago Urioste, o sea, hicimos un grupo jurídico bastante interesante e intercambiamos mucho sobre el tema. Entonces, juntamos la Alianza del Pastizal con la directiva de AUGAP y creamos ese grupo. Y ahí empezó también a entrar otras empresas y entró principalmente una otra empresa en ese momento que se llamaba Cultivo, que se llama, ¿no? También ofreciendo la misma cosa. Y bueno, ¿qué pasó? Bumitra nos ofrece una plataforma y nosotros hicimos un llamado dentro de AUGAP a ver cuáles eran los productores que querían estar en el proceso, ¿no? Y empezamos entonces a agruparlos. Tenemos un grupo con los 30 productores que entraron en aquel momento. Y bueno, entonces ahí creamos un equipo técnico que pues voy a presentar a ustedes, donde subimos
Los datos de 18.000 hectáreas, fueron 30 productores, fueron 30 días intensos subiendo esos datos para piloto y calibración. Los predios que no tenían carbono, ningún análisis de carbono Deja la hicieron. computadora. Y bueno, entonces hicimos todo ese proceso y por fin, y no es por fin, en todo el proceso tuvimos con los contratos, ¿no? Eso es un tema muy delicado, trabajamos mucho en los contratos y en eso entra Argentina con su rol, con el conocimiento también que nos aportó y discutimos un montón con Federico y también con productores que aportaron ahí. También hicimos una revisión con una abogada ambiental acá de Uruguay y bueno, tenemos contratos tanto de la contraparte como de los productores bastante alineados, discutidos y con cláusulas ya, o sea, si queremos hoy empezar, tenemos todo eso. Eso nos costó bastante discusión porque realmente los contratos iniciales eran leoninos y logramos con mucha discusión lograr a llegar a algo un poco mejor. Pero bueno, eso fue un proceso. Hicimos una visita de, hicimos una visita de Bumitra en Uruguay. También lo recibimos en la casa de Pablo. Fuimos a toda la mesa directiva de AUGAP. Vino el CEO de Bumitra a Uruguay. Vino la coordinadora regional de la Alianza. Después fuimos a una visita del campo en un socio de AUGAP, en Ricardo, en la casa de Ricardo. Así que, y también hicimos talleres internos de capacitación con los productores que tuvieron en el proceso. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Montamos todo el proyecto, ya teníamos la certificadora, que era Verra, teníamos el proyecto, Bumitra ya tenía un proyecto registrado, ya definimos quién serían los roles de cada institución, quién haría los monitoreos, quién haría la implementación del programa, ¿no? Y que Bumitra haría toda la parte de desarrollo metodológico. Bueno, teníamos un equipo armado, armamos el equipo para el programa y bueno, ¿qué pasó con todo eso? Nosotros no tuvimos mucha seguridad en aquel momento donde entendemos que Uruguay es un país que tiene mucho potencial. En aquel momento Bumitra no nos pasó seguridad y bueno, y querían firmar los contratos de forma muy apresurada y a nosotros nos pareció en aquel momento mejor entender un poco más el proceso y ser un poco más cautelosos. Y bueno, terminamos no haciendo y no firmando los contratos. Como aprendizaje de todo eso, tenemos un tema que no es menor, que el tema de incremento de carbono, que sabemos lo cuánto nuestros productores, en definitiva, la mayor parte, ya sabemos que ya están en un proceso, o algunos ya están en un proceso de regeneración, de mejora, y esa línea de base alta que yo había explicado al principio nos hace con que ese incremento de carbono sea muy poco. Entonces, no están nos valorando por mantener este carbono en el suelo, sino que están valorando nuestras prácticas o mejores prácticas que vamos a tener después. Sí, nos entendemos que pueden haber otras cosas que sean mejores, otros mecanismos que sean mejores. También vimos que debemos avanzar en metodología de análisis de suelo, porque nos daba una diferencia muy grande, casi 15% entre metodología de combustión para metodología de titulación, que es lo que la mayor parte de los laboratorios de Uruguay hacen. Así que tenemos ahí cosas a ajustar. Después también necesitamos buscar nuevos mecanismos de monetización de estos activos. ¿Por qué? Porque nuestros activos
nuestros beneficios, todos esos servicios ecosistémicos que están en esa conservación de esos bonos, tienen que tener un premio por eso, y después Federico va a entrar un poco más en ese tema de los bonos ESB, que son bonos que premian por biodiversidad, que premian por hacer la cosa diferente y también por conservar todo eso. Tenemos que aceptar que vamos a tener que vender esos bonos a empresas poluidoras. Eso era algo que los uruguayos no les gusta, pero no hay mucho camino, sino que hoy por hoy en el mercado voluntario es así. ¿Quién tiene que quién tiene que comprar esos bonos? Obviamente son aquellas empresas que polúen y que no tienen cómo conservarlos, ¿no? Y mantenerlos y tenerlos. Entonces van a comprar de quien puede hacerlo. Lo que cambia acá es que el bonus de carbono hoy en el mercado puede ser $2 por tonelada o puede ser $100 por tonelada. ¿Qué diferencia uno del otro? Es el proyecto, o sea, es cómo vendemos nuestro pez. Entonces, tenemos que saber vendernos, o sea, saber contar nuestra historia, que la gente entienda qué es que estamos haciendo, porque es muy difícil a nivel internacional decir que estamos produciendo en campo natural, o sea, en una planta que está ahí y que es la planta del bioma, ¿no? Es muy difícil. Y además, ¿cómo eso? ¿Qué pasto es ese? ¿Pero cómo plantaron eso? ¿Y dónde estaba el árbol que estaba acá? O sea, ese cuento lo tenemos que comunicar mejor. Después, también como avance para el país, tenemos que buscar marcos legales, o sea, es decir, por ejemplo, hay estrategias como en Brasil, la CPR verde, que es algo de la bolsa de valores, ¿no? Esos son certificados que se registran en la bolsa de valores, pero bajo una, un decreto, ¿no? Que estipuló eso a nivel internacional. Entonces, ese marco legal no lo tenemos y debemos buscar, sí, una ley de incentivos para poder después implementar esos otros mecanismos, y eso debe ser una búsqueda del país, porque Uruguay tiene todo para valorar esos bonos. Y bueno, y como conclusión, nosotros estamos en el proceso, o sea, hay empresas nos buscando, hay cosas interesantes y bueno, pero todas las opciones, ¿no? Hay que entender que nuestros bonos son muy valiosos y que obviamente tenemos que tener mucha seguridad en entrar en un proyecto porque los contratos son largos y la tendencia pienso yo, es valorizar, ¿no? Entonces, tenemos que tener una seguridad y que estar todos de acuerdo con el proceso, y vamos a seguir buscando, estamos buscando, seguimos buscando, pero está bueno que ahora vuelva ese asunto para arriba de la mesa y que lo podemos discutir y contar a ustedes. Así que, bueno, era muy breve mi participación, porque quería contar todo este proceso que fue un año de bastante trabajo, donde la Alianza trabajó muy fuertemente con AUGAP y bueno, ni todos saben, pero ya estamos en el camino y ahora eh, Federico va a contar a ustedes un poco de lo que pasó en Argentina. Pero bueno, quería agradecer a todos y dejar acá el sitio web de la Alianza del Pastizal. Es nuevo, tiene un repositorio con un montón de información interesante, así que después pasamos el link para ustedes. Bárbaro, Daniela, muchísimas gracias, clarísimo. Creo que resumiste un montón de trabajo en un ratito. Dos cosas, a los que nos quieran hacer preguntas, vale, que quieran preguntar a Daniela, a Federico, por favor vayan poniéndolas ahí en el chat. Y Alfredo Blanco, que es el presidente de AUGAP, nos quiere hacer una aclaración, un minuto respecto al tema de los contratos. Alfredo. Sí, no, Mati, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? No, más que una aclaración, es un comentario, porque estuvo bárbara la exposición de Daniela,
creo que resumió muy bien un trabajo muy intenso que se hizo y bueno, que parece como que quedó ahí, que nadamos y quedamos en la orilla, porque en realidad no se ha concretado nada. Y yo quería comentar esto, no quisimos avanzar por un tema de prudencia, porque en este proceso fue muy importante el asesoramiento de la parte jurídica de dos, pienso que de los mejores especialistas que tiene Uruguay en derecho ambiental. Uno es el doctor Marcelo Cousillas y la otra la autora Carolina Neme, y que, por ejemplo, simplemente como ejemplo para el resto de los productores, ¿no? Ellos nos comentaban que puede haber hasta una interferencia, por ejemplo, si uno vendió los bonos de carbono, después probablemente no pudiera vender carne carbono neutro, porque, porque ya ese carbono, digamos, lo tiene comprometido en el primer negocio. Entonces, frente a ese tipo de problemas y a los valores, por lo menos que manejaban estas empresas, bueno, el proceso por el momento está detenido, no quiere decir que esté olvidado. Simplemente era ese comentario. Buenísimo, gracias Alfredo. Ahora va a seguir Federico Schaffer con su presentación. Federico coordina Alianza del Pastizal de Argentina y bueno, Fede nos va a contar, pero en Argentina se siguió avanzando eh, y estamos bastante adelantados allá ya con el tema de contratos, verificaciones, pero bueno, Federico lo va a contar más en detalle. Fede, por favor. Bueno, gente, antes que nada, los saludo a todos. Muchas gracias por este espacio. La verdad que estas interacciones, a veces con Dani hablamos y son súper, súper necesarias. Eh, Esperen que no puedo cambiar la página. Ahí está. Bueno, me presento, para los que no me conocen, yo soy ingeniero de alimentos, soy productor ganadero. Trabajo hace un poco más de 3 años en Alianza del Pastizal y siempre estuve relacionado, excepto mis inicios en multinacionales, estuve relacionado a proyectos de sostenibilidad, de uso de agua, manejo de carbón y demás. Pero mi enamoramiento a este mundo del pastizal vino a causa de mi trabajo propio en el campo, del campo propio. A ver, esto es lo primero que yo quiero comentarles, o sea, ¿por qué Alianza se mete en esto? Primero porque hay una oportunidad natural. Nosotros, algo que comentaba recién Dani, es que Bumitra vino allá por el 2021 y vino no solamente por las hectáreas, sino por el mal tipo de manejo que nosotros estábamos haciendo, que ahora yo lo voy a comentar y para todos ustedes no va a ser para nada nuevo. Pero, ¿cuál es el interés de las ONG? Nosotros dependemos de BirdLife International, del conglomerado de ONGs, y nosotros en Argentina, de Aves Argentina. Pero ¿por qué nos metemos en esto? Porque el mercado de carbono tiene un potencial destructivo de ambiente tan igual al que se pregona como el salvador del ambiente. O sea, si nosotros tenemos prácticas que capturan carbono o son carbonos neutros, pero estás modificando totalmente un ambiente, eso no es un saldo positivo. Nosotros nos metemos ahí. ¿Qué significa regenerar? ¿Regenerar hacia dónde? O sea, yo puedo regenerar de un lugar estéril que venía de agricultura. Perdón, ¿se cortó? Ahí está, no está bien. Que viene de agricultura, yo lo modifico completamente. Por ahí, por ejemplo, pongámosle, por hacer un caso un caso medio extremo, pero yo paso, por ejemplo, de una agricultura, de un arrocero, paso a una plantación de eucaliptus. Y sí, posiblemente con la plantación de eucaliptus vaya a tener más biodiversidad, pero no tiene nada que ver con la regeneración de ambientes. Eso es cambiar una ficha biológica por otra y no es la que nosotros buscamos. Nosotros lo que buscamos es proteger los pastizales y aquellas personas que estén, además de capturando carbono o siendo carbono neutral, puedan sostener el paisaje, la estructura y la biodiversidad y la cultura, es lo que nosotros queremos. Queremos buscarle, al igual que hicimos con el mercado de carnes y hacemos con los remates en Argentina,
Lo que nosotros queremos es diferenciarnos por biodiversidad y va un poco más allá de biodiversidad. O sea, nosotros nos consideramos ahora una iniciativa triple impacto porque si nosotros no tenemos en cuenta la parte social, no podemos hacer conservación a largo plazo. Si nosotros tenemos productores que son crack produciendo, pero no son capaces de transmitir eso a la comunidad, a los hijos o a la segunda generación, eso no es sostenible. Entonces, está muy bueno en el tiempo de vida, pero tenemos que buscar una visión a largo plazo. Otra cosa interesante que viene de oportunidad es que hay muchísimos donantes que están en la parte de conservación pura que se quieren a meter a apoyar esto. Y hay mercados diferenciales como el CCB, que vendría a ser, es un estándar de biodiversidad y comunidad que está dentro de Berra. Berra, para los que no saben lo que es una certificadora de tercera parte, es la más importante y la más cuestionada en este momento también. Ellos básicamente son una ONG que dictamina normas en conjunto con otras instituciones para establecer los métodos de captura, por ejemplo, de carbono. Tiene otras cosas, pero entre ellos los métodos de captura. Y después adentro de cada norma, nosotros, por ejemplo, estamos regidos, en nuestro caso, por la BM 0042. Dentro de cada norma uno puede agregar estándares. Entonces, por ejemplo, está el CCB, puede venir otro estándar de orgánico, puede venir otro estándar de bienestar animal. O sea, está la norma que es la columna vertebral y uno le agrega estándar. Nosotros apoyamos este proceso entendiendo que esto es un mercado nuevo. Tanto Bumitra como Cultivo y como cantidad de empresas que andan dando vuelta no tienen más de 3 o 4 años de vida. Entonces, estas empresas necesitan ser desarrolladas. Por más que vengan con inversiones y a veces creyéndose los dueños del proyecto, necesitan ser acompañadas para que sean una realidad en el terreno. Y otra cosa que es importante es el apoyo de las ONGs. Esto es de la misma manera. No es lo mismo que un producto salga por sí solo que, por ejemplo, a mí me esté apoyando la ISO o que me esté apoyando la OIA de la parte orgánica o que me esté apoyando Aves Argentinas o ONGs de mucho prestigio. Aves Argentinas, por ejemplo, acá tiene más de 100 años, BirdLife también tiene más de 100 años y tienen una reputación ya conocida y que tienen que mantener y cuidar, y nosotros vamos por ese norte. Si bien nosotros arrancamos con los créditos de carbono común, por así decir, nuestro norte es ir a hacer, cuidar la biodiversidad en el mercado de carbono. Bueno, esto un poco me adelanté, me spoilé yo mismo. Nosotros entendemos que el riesgo en pastizales no es solamente las aves porque venimos de Aves Argentinas. Aves Argentinas tomó este tema porque dentro de las organizaciones ambientalistas, una de las más antiguas y más estudiadas científicamente son las organizaciones que estudian las aves, que al principio salió o se generaron por una inquietud filantrópica de belleza de las aves y salir a fotografiarlas, qué sé yo, pero eso dio también un montón de trabajos de investigación, sobre todo por conservación. Entonces nosotros tenemos muchas aves o ensambles de aves que nosotros podemos identificar como sanidad o degradación. Bien criollo, aquellos campos que tengan mucha cantidad de chimango, tero, mulita, paloma, mulita no, perdón, peludo, son indicadores de degradación. Y si aquellos eh, establecimientos donde haya, más allá de esos, que son los más flexibles, además tengas un tordo amarillo, que tengas pechos amarillos, que tengas cachirlas, que tengas mulita, esos son indicadores, que tengas el Bombus bellicosus, que es ese abejorro que ustedes también lo tienen y tienen mucho que ver con, hay estudios de impacto ambiental, por eso lo meto ahí, porque están haciendo mediciones de cambio climático con parte de la biología de ese bicho. Todo ese ensamble de aves o de bichos nos indican un indicador de sanidad. Entonces, nosotros, si bien nos basamos los estudios en aves, es porque atrás las consideramos como una especie de paraguas, que sabemos que si tenemos las aves, vamos a tener el resto. Y aparte,
no menor, nosotros no concebimos la conservación sin el ser humano en el medio integrado a largo plazo. Pero, por supuesto, con el límite de que un tema no esté pisando sobre el otro. Por eso les digo el tema de triple impacto. Nosotros consideramos que el negocio tiene que estar, porque es lo que te da a largo plazo, la rentabilidad, etcétera, pero tiene que haber no debatibles en el tema social y tiene que haber no debatibles en el tema ambiental. En eso nos queremos diferenciar. Ahora bien, un poco de por qué está el interés esto a nivel mundial. Por ahí es un poco generalista, pero a mí me gusta, sobre todo para la gente que no entiende de lo que es el mundo de por qué se habla de cambio climático y qué tiene que ver el carbono. El carbono, hay muchos gases de efecto invernadero que generan efecto invernadero, pero se toma el carbono por la cantidad que hay y por el impacto mayoritario que tiene, se lo toma como referencia. Hay otros gases que, por ejemplo, producen los pastizales y los humedales nuestros, como es el metano, que sobre todo viene por la fermentación entérica, y el óxido nitroso, que tiene más que ver con procesos relacionados con humedales. Ahora, cuando yo hablo de carbono, no estoy hablando solamente de carbono, estoy hablando de carbono y todo aquello que se relacione contra el carbono. Entonces, estos numeritos que tienen acá es, por ejemplo, el equivalente de una molécula de carbono tiene un impacto de 1, bueno, el metano tiene un impacto de 28, pero a su vez el metano tiene una vida en el ambiente mucho más bajo que el dióxido de carbono, y lo mismo pasa con los óxidos nitrosos. Es súper, tiene un efecto muy grande a nivel de efecto invernadero, pero se lo considera siempre como referencia al dióxido de carbono. Incluso el agua, el vapor de agua tiene un efecto invernadero muy grande. Ahora bien, ¿qué significa lo del cambio climático? Si bien el cambio climático a lo largo de los milenios tuvo un impacto natural, ya sea por la actividad volcánica y otras situaciones, esto es como se comparan periodos prolongados y se compara qué nivel de violencia en el cambio tienen. No es que no tiene que haber un cambio climático, o sea, que es anormal el cambio climático. El tema es la frecuencia y la virulencia que tiene ese cambio. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un cambio de +1, pero si ese cambio de +1 grado yo lo tengo en rangos de +3, -4, es relativamente tolerable para la vida. Ahora, si yo tengo un cambio de 1 grado, pero eso se da entre un +40 y un -40, no hay vida que soporte eso. Ustedes lo saben bien porque para poder sostener una planta de maíz o de cualquier cosa en el campo necesito una estabilidad de temperatura, una estabilidad de agua, y no es que se esté hablando en el cambio climático que eventualmente tengamos granizadas o nevadas, sino es el grado de intensidad y el golpe que se da. Eso es lo que tiene que ver. Todo este mundo, ¿por qué hago toda esta cantinela? Porque se sabe que si yo ataco las fuentes y puedo además mejorar aquellos sumideros de carbono, es que yo estoy atacando directamente de manera global, estoy atacando el problema del cambio climático. Ahora bien, bueno, esto en temas geopolíticos, los eventos más importantes fue el protocolo de Kioto, que fue muy fallido, y después el Acuerdo de París, que se pusieron metas de 30-30. Gracias a estos acuerdos, que son fallidos, con un montón de falencias y de cosas por mejorar, lo bueno es que se empezó a hablar de esto, se puso en tema y muchas empresas empezaron a generar mecanismos para bajar el nivel de impacto y hasta en algunos casos como los nuestros poder tener la opción de salir a vender los offsets que nosotros tenemos por captura. Acá un poquito más de cambio climático, no quiero serme un purista de esto, pero sí me parece que es entender por qué nos metemos en esto y es importante. De vuelta, acá están los últimos 2000 años. Fíjense que después de la Revolución Industrial, los picos de todos los gases de efecto invernadero son altísimos y son debidos a la actividad humana. Y después esto es tan evidente que hasta se puede ver del espacio. Acá tienen un ejemplo de la deforestación en Salta abajo del año 2019 y el año 2000.
que se puede ver del espacio, no es un invento. Si uno agarra el Google y se va para atrás, que podés elegir los años, lo ves visiblemente. Y este es un ejemplo muy drástico que son los incendios en la primavera del 2022. O sea, fue el tercer año de sequía y en la primavera, donde es el peor momento para la biodiversidad y las actividades agropecuarias y demás, estos son los puntos de foco de incendios que detectó el satélite de la NASA en un mes de la primavera 2022. O sea, alguno que nos ve desde el espacio a largo plazo lo ve claramente el impacto que le estamos haciendo a nivel planetario. Y algo muy importante y tiene que ver mucho con el cambio climático es la famosa AMLO y son las corrientes oceánicas. Eso vendría a ser nuestro sistema de buffer o de amortiguamiento que tiene el planeta para llevar los picos de temperatura y los picos de humedad de un lugar al otro. Algo que se está viendo, y esto pueden buscar en Nature, hay mucha información de esto, es que se está, para que se den una idea generalista, porque es súper más complejo y yo no soy especialista, pero básicamente las corrientes oceánicas la que va para un lado está muy pegada hacia la que va para el otro, o sea, se genera como una turbulencia y ahí es donde se generan los movimientos de masa de agua. Bueno, lo que se está descubriendo que muchas de estas masas de agua se están chocando, o sea, se están frenando. Y eso implica que de repente yo, en un lugar donde tenga que tener lluvia tropical, se me convierte en un desierto porque no me llueve en 4 meses. Eso tiene un riesgo altísimo y para mí es uno de los indicadores más peligrosos de lo que puede significar el cambio climático. Ahora bien, me meto un poco más en nuestro terreno. ¿Eso significa que la vaca salvadora? No. La vaca mal manejada genera, por sobrepastoreo o sobreintensidad, se genera una emisión neta. Es un estudio bueno, ahí están las fuentes, que explica que justamente vos tenés en una condición a la izquierda de sobrepastoreo. Después tenés lo que sería el sistema semi-intensivo, que es el óptimo. Para cada ambiente hay un óptimo. Esto no hay una regla general, tenemos muchas variables, así como es complejo el suelo, es complejo cada ambiente y cada temperatura, y etcétera, y topografía y demás. Entonces, cada lugar no hay una regla general de cuál es la intensidad máxima. Eso es algo a estudiar, que hay que analizarlo, pero se sabe que si vos te pasás de rosca y haces un pastoreo súper intensivo, homogenizás el ambiente y si bien vas a tener por ahí productivamente una alta carga y una gran productividad, ya empezás a afectar parámetros de contaminación de agua, ¿cómo se llama? De lo que puede tolerar la biodiversidad nativa en ese lugar. Todas las especies flexibles, poco flexibles, empiezan ahí. Y bueno, y el extremo total es el feedlot y el encierra corral. Entonces, la vaca es una herramienta para todo esto. Nosotros tenemos que buscar el punto justo para acomodar todo esto. Y algo que me pareció a mí súper interesante, lo vi, fue una de las primeras cosas que yo vi allá por el 2018-2019, participé en una charla del INTA de Costa Rica, que personalmente deben ser una de las personas de los centros que más sabe de carbono, porque viene hace muchos años, pero explicó la complejidad que tenía el tema de medir el carbono en el suelo. Primero porque se genera, no es que yo voy, pego una palada y dentro de 5 años vuelvo a pegar la misma palada a la misma profundidad y estoy midiendo la misma matriz. No, no es así. Acá empieza a pesar mucho la profundidad que yo estoy haciendo el estudio y además cómo se esponja el suelo. O sea, si yo voy y pego una palada, y esto muchos que hemos hecho pastoreo racional durante mucho tiempo lo hemos visto, que de repente pasó de ser una losa dura a un sistema esponjado. Bueno, eso además se elevó un poco, entonces tiene una complejidad en los sistemas de medición que solamente no se pueden basar solamente en un parámetro. Hay variables que hay que meterse, incluso en Costa Rica lo descubrieron, que necesitaban cierta cantidad de árboles por hectárea para poder generar ¿cómo se llama? Una captura neta. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque no hay herramientas generalistas para explicar esto y para medir esto. Es algo que está en desarrollo y para que sea serio y bien medido,
hay cosas que aún no están medidas. Ahora bien, lo bueno que tenemos es que en la ganadería es una de las pocas actividades que captura, que se sabe, y hay muchos estudios de captura, y además que de todas las actividades agropecuarias, obviamente la forestal también, es la única que neto puede llegar a conseguir esto de captura. En general en el mundo, hablar de captura es un lujo. O sea, yo he tenido la suerte de viajar a Estados Unidos se los recomiendo si alguno lo puede hacer. La verdad que es un viaje increíble. Era la reunión de ganaderos de las grandes planicies. Ahí yo aprendí un montón y cuando yo le hablaba de captura todos me miraban raro. Dice, pero ¿por qué captura? Si nosotros nos están pagando por no emitir. Y a mí se me prendieron todas las luces, porque todo el mundo estaba siendo pagado y compensado por no emitir, no por capturar. Entonces ahí se termina también esta historia de que aquel que agarra un terreno destruido con el perfil poco saturado está bien compensado. O sea, yo agradezco que exista eso porque se puede mejorar algo que está degradado, pero es injusto que alguien que viene trabajando bien no sea compensado por el trabajo que vino haciendo antes. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque me parece que ustedes lo recontra saben, cómo se promueven esto, tanto la conservación como la captura de carbono, pastoreo rotativo, control de la carga, quemas controladas, clausuras parciales, según algunas especies. Para que se den una idea, hace 200 años que empezó el alambrado y el pastoreo en nuestras pampas, y hay lo que se hizo fue un intento permanente de sacarle variables a las cosas para poder entenderlas. Bueno, aquellas actividades que nosotros hagamos teniendo en cuenta mínimamente qué voy a hacer para mejorar que el tordo amarillo o que cualquier otra especie pueda nidificar, por ejemplo, durante 3 meses y después vuelvo a abrir el potrero. Esa diferencia hace un impacto altísimo para esa especie. Nosotros esto lo vemos muchísimo, o sea, el caso más emblemático que tenemos nosotros es en la Josefina. Es un campo que de las 1.200 loicas pampeanas que hay en el planeta, este campo tiene 800 y están afectadas 30 hectáreas de 9.600. O sea, eso no le mueve la aguja en lo más mínimo al productor y con lo que se hace en esas 30 hectáreas le cambia la existencia al bicho. Y algo que es súper importante, y no quiero meter la pata porque no conozco tanto en Uruguay, pero sí voy a hablar de mis compatriotas, el tema de la gestión. En general, la ganadería está manejada como hace 200 años. Entonces, si uno no hace registros, si uno no considera tecnología de procesos y demás, es muy difícil que después, cuando uno viene a certificar con todas estas empresas, pueda demostrar lo que hace. Acá, la diferencia la hace la adicionalidad. O sea, yo puedo emitir o incluso puedo estar en un paisaje o en un terreno donde se me genera emisión. Pero si yo hago cosas concretas para bajar mi emisión y genero menos emisión que mis vecinos, estas empresas te pagan por la diferencia. De la misma manera, si todo el mundo está en un lugar excelente y captura 3 toneladas por hectárea, y yo con mis métodos puedo demostrar que llegué a 9 y que fue por trabajos míos de rotación, control de la carga, manejo de agua, etcétera, a mí me van a pagar por esa diferencia. Entonces, eso es muy importante tener el concepto de adicionalidad. A vos te van a pagar por lo que demostrás que haces. No te pagan porque naturalmente estás en un lugar bueno para eso. Bueno, esto es simplemente para hacer un recuento y algo que tratamos de evangelizar acá en la Alianza y es muy difícil. Estos campos donde uno hace ganadería y hace conservación y demás, te permite otros servicios ecosistémicos. Obviamente lo que nos lleva acá es el tema que nos trajo a todos hoy, es el tema de carbono, pero en los campos donde existe estas formas de trabajo, te permite tener trabajos con miel, trabajos de turismo, bonos de biodiversidad, un montón de otras actividades o servicios ecosistémicos que la gente en general tiende a centralizarse en una sola actividad. Por ejemplo, nosotros nos consideramos ganaderos
y nos cuesta un poquito más allá de, che, mirá, capaz que gano unos mangos con el tema de carbono, o puedo meter ovejas, o puedo meter miel, o puedo hacer turismo porque esto está bueno y la gente le gusta, etcétera. Eso es un poco lo que quiero dejar como enseñanza o como tratar de mostrar en esta página. Ahora bien, de vuelta un poco el camino que nosotros hicimos con Bumitra, nos contacta ya, en realidad la contacta Verlife International, Bumitra fue la primera. Para que se entienda bien, nosotros no estamos casados con Bumitra. Bumitra fue la que pasó los pasos a medida que iban apareciendo otras. No, no es que nosotros estamos casados con ningún, no, de hecho no tenemos contrato de exclusividad ni nada por el estilo. Nosotros hablamos con muchas empresas, hablamos con Cultivo, hablamos con Ecosecurities, hablamos con Roots, que es la OBIS, creo que allá se llama Pampa Oriental, hablamos con otro que se llama Biocarbon Network, o sea, todos los que nosotros creíamos que podíamos llevar a los productores y generarle un diferencial y que compren esta historia de ir mucho más allá de los bonos de carbono, nosotros hablamos. ¿Qué es lo que nos atrajo a pesar de la inexperiencia de todos, de todas las empresas que se acercaron, excepto Ecosecurities, que son señores ingleses, pero muy caros? El resto de las empresas dejan mucho que desear y están en desarrollo, no son empresas consolidadas. ¿Qué es lo que nos convenció de Bumitra? Es la única que ofrece un servicio integral donde te hace el servicio de medición, te trae a Berra, que es la de tercera parte que te pone el sello que eso vale, y después hace la venta. En general, el resto de las empresas que nombré primero, no tienen proyectos anotados en Berra. Esto es de acceso público, ustedes pueden ir a hablar. Entonces, les digo esto porque en Argentina tenemos una ebullición de gente charlatana respecto al tema. Y es súper importante ir a los datos duros, a pesar de que por ahí a veces la historia no les cae tan bien como otros. Pero eso es algo que a nosotros nos convenció de Bumitra. Bumitra en su momento tenía 2 proyectos, ahora a nivel mundial tiene, 8, tenía seguro, creo que tienen 10. Tienen en África, en Madagascar, tienen en un montón de lugares, tienen en Sudáfrica y tienen también acá, bueno, el proyecto este en Argentina y se están metiendo en Estados Unidos. El resto de las empresas yo los invito a que lo busquen y que les expliquen en dónde están anotados sus proyectos. Y otra cosa que tiene es la cantidad de intermediarios que te meten en el medio. Nosotros habíamos llegado al 60-20-20 una vez libre, pero nadie te cuenta qué es lo que tiene de intermediario. Está el que te la compra, está el que lo vende, el que lo revende, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos convenció de Bumitra, o más nos convenció, pero de vuelta, si aparece una empresa seria o cualquiera de las otras se alinean a ofrecer algo parecido, bienvenida sea. Nosotros fue clave la participación de uno de los alianceros. Nosotros acá en Argentina estamos en unas 700.000 hectáreas y unos 210 alianceros. Bajo contrato de Bumitra entraron unas 80.000 hectáreas y con la primer norma, que es la que tuvo contacto Uruguay en aquel momento, que es la BM0042 versión 1, hubo también un trabajo previo que nosotros llegamos un poco a tiempo, porque esa tuvo una fecha de vencimiento hasta el 2023, que después cambiaba la versión de la norma. Y eso creo que también fue parte de lo que generó que Uruguay lo traten de apurar, y pasó con otros, y no cayó bien, porque ellos querían meter la mayor cantidad de hectáreas antes de que cambie la norma. Hicimos un trabajo súper interesante y súper tedioso con el tema de contratos. Acá en el tema de Argentina, con el tema de regulaciones, no me quiero meter en política, pero es bastante complicado. Y lo que nosotros hicimos, junto con el gran trabajo de uno de los productores, Robert Auspach, que también tiene campos en Uruguay, pero no son alianceros todavía, fue que nos dio una ayuda muy grande como consultor financiero de finanzas internacionales. Y lo que logramos en Argentina fue lograr un contrato como activo financiero, no como una exportación de servicios. Y eso cambia radicalmente el tema impositivo
y el tema de las regulaciones que pueden aparecer de repente. O sea, nosotros fue un trabajo muy duro de más de un año, hablando con abogados, con diferentes abogados de Estados Unidos y con abogados de Bumitra y de otras empresas, y logramos una mecánica de jurisdicción y de cómo tiene que ser el negocio, que para mí fue una de las grandes cosas que Bumitra aceptó que nosotros podamos desarrollarlo. Eso para mí fue algo muy, muy bueno, y además nos asistió muchísimo VerLife a nivel internacional de qué era lo posible hacer y qué era lo que estaban haciendo en otros proyectos. Así que bueno, eso es un poco la historia con Bumitra. Ahora, en este momento, estamos esperando que salga la primera emisión de créditos. Ya fueron auditados con Berra oficial. La auditoría de verificación, perdón, de validación ya está. Estamos esperando los resultados. En realidad los resultados los tenemos no oficialmente, tenemos el template y todo, pero Berra es el cuello de botella de todos los proyectos de carbono del mundo porque está absolutamente saturado, está muy cuestionado. Entonces no solamente está saturado, sino que más está creciendo en el último año, incorporar a nivel mundial, de hace 3 o 4 años, 50 personas y hoy más de 400. Imagínense lo que explicamos a hacer un mundo nuevo y de cosas nuevas, y estemos en ese proceso. Y acá un poquito, un poco lo más jugoso. Fede, está frisado, se está cortando, se cortó tu presentación. Fede, lo perdimos a Federico. Está en el campo con muy mala señal. Por ahí, bueno, mientras vuelve Federico, por ahí, Daniela, te puedo hacer alguna de las preguntas que hicieron, te las puedo ir haciendo a vos. Perfecto. Mira, Daniela, la primera que hizo Santiago, ¿por qué está cuestionado Berra? Bueno, el tema de Verra es un tema que si ustedes googlean, lo encuentran un montón de proyectos que están siendo cuestionados. Obviamente eso se da por la saturación y por la gran cantidad de proyectos, ¿no? Ahí Agustín, ¿cómo está Agustín? Está por ahí. Contestó ahí también sobre los proyectos de África. Yo agregaría también algo muy, muy grande que fue todo un tema de Amazonia también ese año. Tuvieron también proyectos bastante escandalosos en Amazonia. Y entonces es un tema, por eso, si bien es una de las más importantes hoy, ¿no? Pero hay otras. Ah, pero Bumitra, cuando nosotros nos acercamos de Bumitra, ya tenía ese proyecto protocolado en Verra, lo que ya era un camino bastante grande y que nosotros, que las otras que se acercaron no la tenían. ¿Tá? Ok, Y Daniela, y ahí preguntan también por qué se sigue avanzando con Berra si está tan cuestionado. Creo que no hay otra, ¿no? Hoy. hay otras, pero no con tanta. Ahí está Federico intentando. ¿Está entrando Fede? Sí. O sea, sigue siendo una empresa de muy peso mundial, incluso ahora, y ahí espero que entre Fede, pero en Argentina tuvieron como que ahora una segunda verificación, o sea, que eso Sí, no pasaba antes. Que es un poco lo que Agustín está diciendo ahí, que ellos están ahora como que se aprofundando bastante más en los proyectos, ¿no? En las verificaciones y incluso en Argentina pasó eso, ¿no? Están profundizando y viniendo para hacer las muestras de campo, pero el tema de sí. la transparencia es muy importante, sin duda. Ok. ¿Pudo entrar Federico? No, ¿no? ¿Todavía? No, todavía no. Todavía ¿No? no. Daniela, aprovecho y te hago otra pregunta que me parece importante, que preguntan mucho de esto. Es el reparo moral que tiene la gente por ahí para
vender los bonos de carbono a empresas que son contaminantes, en definitiva, ¿no? Que son grandes empresas contaminadoras. Pero, ¿cuál es la pregunta? Que No es mucha una gente pregunta, es una... tiene el Sí, sí, reparo sí, en vender, ¿no? Entonces, ¿qué le claro. contestarías vos a ese reparo que tienen algunos productores respecto a vender sus bonos de carbono que generó en el campo genuinamente con su trabajo? Ahí, para. A ver. Fede me está llamando acá un minuto. A ver. Daniela. Hola. No, o sea, es un poco de lo que dije ahí, viste, cuando hablé de que tenemos que, es algo muy, tenemos que aceptar eso de alguna manera, porque realmente van a comprar los créditos y van a tener la plata para todo eso, las empresas que no lo pueden tenerlo, ¿no? Dentro del mercado voluntario funciona así. Ahora, si hacemos otro tipo de mecanismo, ¿no? Por ejemplo, como los bonos indexados o cosas así que inversiones con otro tipo con bancos diferentes, ¿no? Otro tipo, otro mecanismo. Ahora, los bonos al mercado voluntario es así, no hay otra. Si quieres entrar en el mercado voluntario es así. Ok. Bueno, creo, ahí entró Fede. No, seguimos sin. Daniela, ¿qué referencia de valores de bonos tenemos hoy? Bueno, nosotros logramos en los contratos también algo importante que fue eh, un precio mínimo, que era 10 Hola, dólares. Hola, Fede. ¿Volvió perdón, Fede? no sé por qué, pero se me cae. No me podía comunicar. ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Ahora te escuchamos, sí. Sí. Disculpen. No sé hasta dónde había llegado, disculpen. Me embalé y no sé hasta qué punto había llegado. Ya estaba Fede con la parte del, creo que hablando de Vera. ver, pero que también había otros compradores para el tema de los bonos. Creo que ibas a empezar ya con esa parte Ok. de, de Si, la. si me dejan, Creo si que. me dejan presentar, les pongo de vuelta la pantalla, pues me dicen Dale, que no ponelo, puedo. ponela. No Ahora sé, sí, Dani, si vos me habilitas. ahí estás Ahí habilitado. está. Disculpen, pero No te estamos preocupes, así con hicimos esto. algunas. Daniela contestó algunas de las preguntas que había mientras. Ok. Bueno, algo que yo les. Bueno, arranco de vuelta esta página porque creo que llegué hasta esta. ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado en este momento? A ver, el mercado está ahora con el tema de los bonos de alta integridad, o sea, aquellos bonos que tienen que tener una base científica y tienen que tener historias comprobadas atrás. Ahora, actualmente, se está buscando primero la base científica, que esto que yo les comentaba, que cubra todas estas dificultades. En eso, de vuelta, un poco metiéndome en tema de Bumitra que no lo conté, algo que nos convenció mucho era el sistema que ellos tienen de medición, que es con satélites calibrados, con inteligencia artificial, versus algunas empresas que ofrecen el tema de calibración, de medición a través de análisis de tierra, que eso es carísimo, o sea, a nivel terreno, por los valores que se manejan de promedio de 10 a 20 dólares, todavía es muy caro hacer análisis de tierra y de manera masiva, y eso además es barato para campos con con grandes extensiones arriba de 3.000, 4.000 hectáreas. Después hay muchos otros temas que se están viniendo, es el tema
de no deforestación con el tema de la Unión Europea. Se está atando el tema de los créditos de carbono a que se sume el tema de biodiversidad para que vos demuestres el tema de la deforestación, pero aquellos que han leído la nueva normativa que nos están tratando de imponer, van a ver que es mucho más que deforestación y están preguntándote concretamente qué impacto en biodiversidad y ambiente estás haciendo con tu actividad para mandarlo, en este caso, a la Unión Europea. Tema de bienestar animal, tema de las mujeres, eso es algo que nos piden mucho los donantes. Y bueno, y otras certificaciones un poco más convencionales como orgánicos y demás. Después, ¿cuáles son las principales dificultades? Esto de desarrolladores SOC es Soil Organic Carbon, o sea, carbono orgánico del suelo. Hay pocos con experiencia, hay pocos con proyectos. Hay un solo proyecto que emitió con satélites, emitió bonos netos en Berra con satélites en Sudáfrica. Y en Argentina hay, por lo menos en Argentina, no tengo idea en el resto de los países, hay 32 proyectos anotados en Berra que todavía están pendientes de aprobación, o sea, no es que no los aprueban, están bajo revisión para que puedan ser aprobados. Uno de ellos es el de Bumitra. Tema de tecnología de medición obsoleta, el tema de actitud conservadora del empresario rural, esto pasa mucho en Argentina, esta falta de manejo de registros y mediciones. Es algo en ebullición, así como hay muchas empresas que quieren comprar y que le están exigiendo comprar, hay mucha gente con mucha plata y gente con lindas historias para contando. Entonces, hay cantidad de empresas que dicen que hacen ciertas cosas que son startups que han recibido inversiones, pero la verdad que es todo un desafío identificar cuál es la que realmente al final te va a hacer un buen servicio. Entonces, esto pasa mucho en Argentina y estoy seguro que en Uruguay debe estar pasando. Hay muchos múltiples intermediarios no visibles. Bumitra, por ejemplo, tiene un tema que todavía seguimos luchando el día de hoy, que tiene intención de vender en grandes, o sea, créditos de alta integridad, pero en grandes cantidades, y eso va en contra a lo premium que estamos buscando con biodiversidad. Pero bueno, otro tema no es un mercado de commodities. Nosotros ahora estamos en Berra, estamos trabados. Nosotros tenemos valores, el valor promedio prometido fue de $14 y ahora en este momento estamos trabajando con un inversor muy grande que es un donante que nos trajo Verlife, que va a hacer en Argentina una inversión millonaria para acelerar los créditos SB. Y las negociaciones que se están dando ahora hablan entre 24 y $30, lo que pagaría este comprador. O sea, este comprador es una empresa multinacional muy grande, que por tema de confidencialidad no lo puedo decir. Más adelante se van a enterar porque va a ser un megaproyecto. Pero básicamente ellos ponen plata para acelerar el proceso de CCB. Incluso nos piden, desconfían de Berra y desconfían de Bumitra. Entonces nos piden una certificadora de cuarta parte local que vaya a analizar lo que hace Bumitra y lo que hace Berra en ciertos puntos. Obviamente es algo costosísimo, que es una universidad que nosotros tenemos contacto acá en Argentina. Y después, una vez generados los créditos, pagan un diferencial. O sea, se está comprometiendo a eso. Y no es la única empresa e institución que está en el camino. Tenemos una compañía de aviación muy grande también que está interesada en eso. Entonces es algo que la alianza y las ONGs y estos bonos de alta integridad es un llamador para inversores y para gente que quiere pagar un peso más y hacer algo diferente. O sea, esto es algo muy interesante. Y hay que tenerlo en cuenta más allá de un mercado. Pero hay que entender que es un mercado que es nuevo y aquellos que se acercan hay que desarrollarlos. O sea, por más que vengan con una actitud de yo soy el dueño del proyecto, como nos ha pasado con Bumitra y con otros, ok, pero a nivel terreno bajamos los humos y trabajamos juntos porque de lo contrario no vamos a poder avanzar con algo. ¿Qué es lo que se logró, por lo menos con Bumitra y lo que hicimos en Argentina hasta el momento? 60% para el productor, sin costos iniciales. O sea, vos entras al proyecto, te sacan un 40% al final, pero no tiene costo de ingreso. Sí tiene los costos que vas a tener que incurrir para demostrar adicionalidad,
alambrado, pastoreo rotativo, registro, lo que sea burocrático para también que vos cumplas la norma. Como les decía, se acercaron muchos compradores y donantes premium, contrato superador a nivel de mercado que también les contaba. Esto, el contacto con Verlife nos da una seguridad de estar al tanto de lo que ocurre a nivel mundial. Este mismo comprador que se metió en Argentina ya tiene operaciones en Papúa Nueva Guinea y en Madagascar con proyectos CCB, Red Más, o sea, pero esos ya son de áreas reservadas y se captura por no emitir, o sea, por no deforestar, es otra norma. Algo muy interesante que nos pasó a nosotros con las mediciones. Nosotros hicimos unas 260 mediciones acá en Argentina y si bien los valores absolutos no nos decían nada, era absolutamente correlativo el tipo de manejo que sabíamos que estaba haciendo el productor versus la tasa de captura que tuvieron. O sea, eso fue lo que más nos llamó la atención. Aquellos productores que estaban haciendo macanas, o por ejemplo tenía producciones orgánicas en algún lugar con agricultura y usaban mucho el arado, salió pero clavado, enseguida salió en el proyecto salió eso. Y después respecto a otras mediciones que hicieron algunas universidades acá y un proyecto que se hizo en Corrientes y demás, fue muy coherente los valores absolutos de captura que dieron, entre aproximadamente promedio a nivel país, entre 1 y 2 toneladas por hectárea por año. Y otra cosa que también nos llamó la atención fueron áreas que naturalmente capturan una barbaridad, como es el sur de Entre Ríos, y lugares donde hagas lo que hagas no tenés captura, como son los pastizales de Corrientes. O sea, nos llamó mucho la atención eso y está bueno porque es la punta del iceberg para seguir investigando. Y después no mucho más. Los precios más o menos les dije, ahora estamos hablando entre 14 y 30 dólares. Es muy importante tener en cuenta el valor de mercado local. A nosotros se nos acercaron bancos importantes de la Argentina, incluso se han acercado otros donantes vía instituciones argentinas. Y algo que es muy importante decirlo también, el estándar CCB mismo, que es lo que todo el mundo cree como importante, realmente para nosotros deja mucho que desear la parte de biodiversidad. O sea, hay un caso en Uruguay donde se generaron bonos CCB en un campo donde hay una plantación de eucaliptus y eso es una modificación de ambiente. Y para nosotros como ONG, si bien por ahí comparado con lo que era antes o con otro campo puede ser algo mejor, no tiene nada que ver con la biodiversidad nativa que debemos proteger. Hay que meterse en el tema, capaz que hay un porcentaje solamente, pero nosotros lo que buscamos a futuro, y creo que es el futuro, estamos obligados, es a generar nuestro propio estándar de pastizales, o sea, que esté ajustado al tipo de productor argentino, el tema de productor privado, la transhumancia que nosotros tenemos en la precordillera, pero no podemos ajustarnos bien al CCB. El CCB es una primera versión de algo incompleto, o sea, hay que pegarle una vuelta de rosca. Así que bueno, disculpen el monólogo, por ahí me emociona y porque me interesa todavía, y que lo veo todos los días me interesa, pero bueno, estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Gracias, Fede, buenísimo, súper claro. Ya hice algunas de las preguntas, las fue contestando Daniela, pero yo no veo ahí otra pregunta, pero les hago a vos o a Daniela una pregunta. Lo que voy leyendo en el mundo hoy, a los que hacemos producciones distintas, donde agregamos valor a nuestros productos, no usamos químicos, cuidamos el medio ambiente, tenemos en cuenta la parte social, etcétera, etcétera, y no recibimos ningún tipo de subsidio, eso le pasa a este tipo de producciones en todo el mundo. Lo que dicen es que uno de los ingresos principales, o el ingreso principal de este tipo de producciones en el mundo va a venir de esta parte, ¿no? De los bonos de carbono, los bonos de biodiversidad, de el cuidado del agua, yo qué sé, va a venir por ese lado. ¿Qué es lo que piensan y están viendo ustedes? Dani.
Mira, yo creo firmemente de que eso a vez va a tener un valor mayor y que no lo tenemos y que esa gráfica que un día vi de un experto de San Pablo en créditos de carbono de 2 a 90 dólares por tonelada de carbono equivalente y que depende del proyecto, es porque no lo sabemos vender, no lo sabemos comunicar y tampoco, eh, o sea, y ahí entra un poco de la importancia y el rol que tenemos como organización y el impacto, porque, por ejemplo, estamos en lugares como, por ejemplo, el Diálogo Mundial de Sabanas y Pastizales, el International, el Año Internacional ahora de los pastizales viene 2026, ahora también. Estar en esos ámbitos también es importante para lograr explicarnos, porque imagínense que lo que estaba hablando Federico ahora, de que ni Verra tiene una metodología hoy que nosotros logremos estar de forma confortable, digamos así, ¿no? O sea, que logre medir todo ese impacto de biodiversidad que nosotros tenemos. Entonces, eh, eso es un camino, ¿no? Si bien puede ser que querían escuchar como que cosas muy positivas y novedosas, no, pero estamos caminando y es muy importante que estemos juntos a nivel regional para saber vendernos, y no solo a nivel regional, sino que hablando de todos los grasslands, ¿no? A nivel de Américas, y eso Overlife es un paraguas. Y entonces está, yo creo en eso, creo que realmente pero tenemos que mucha lucha ahí para valorizarnos de forma conjunta. Ok, clarísimo, Daniela. Bien. El trabajo en equipo me parece que va a ser fundamental. Como yo les comentaba la otra vez que lo hablábamos con Alfredo, los que estamos tratando de hacer las producciones de alimentos de otra manera, por lo menos en Argentina los números daban que no somos ni casi el 4%. O sea, la verdad que somos prácticamente nada. No, no entramos en las políticas de Estado, de nada. Así que realmente el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, uniéndonos, y me parece que desde esto de los bonos de carbono, biodiversidad, nos da una herramienta enorme para agregarle valor a nuestras producciones, ¿no? Importantísimo. No sé si, yo no veo ninguna otra pregunta, no sé si ustedes quieren agregar algo más. Alfredo, si querés aportar algo más desde AUGAP. Si no, creo que No, estaríamos... yo te quería hacer un Quería, comentario, Fer. mm, De la pregunta que vos hiciste recién. Mirá, yo lo más sensible que tengo respecto al tema de qué pasa con los mercados y demás es el desarrollo y cómo se agitó el avispero con el tema de la esta 1115, la norma europea que nos obliga a la no deforestación. Eso nos está obligando a replantearnos cosas que jamás nos habíamos preguntado. Y lo que está saliendo ahora es un poquito más allá del carbono y se está hablando de no caer en la miopía del carbono. El carbono es un tema más, pero realmente lo que viene atrás es la biodiversidad. O sea, es que vos puedas demostrar que vos estás manteniendo una biodiversidad estable a largo plazo y que el ambiente, el paisaje y demás se mantiene a largo plazo. Eso es lo que se está charlando en este momento. Después, si capturás carbono o sos neutral y demás, es otro tema, pero y de hecho, la academia en lo que menos preparado está es encontrar la relación de impacto productivo versus biodiversidad. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros y lo que está planteándose para poder cubrir estas normativas. Esta normativa no nos exige a nosotros solo, a nivel Europa, que sinceramente está destruida Europa a nivel biodiversidad, ellos no tienen mucho, pero ellos mismos están teniendo huelgas en Francia y demás porque son tan estrictas que ni ellos la pueden cumplir. Ok, clarísimo. Fede, bueno, Europa va para el 2030 con el 25 de la producción orgánica. Inglaterra para esa misma fecha
tiene que bajar al 50% el uso de productos químicos, así que sin duda se está llamados de atención por todos lados a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Así que me parece que por más que sea un trabajo hormiga y lleve tiempo todo esto de los bonos, ya van un montón de años que se está trabajando tanto en Uruguay como en Argentina, con Bumitra y otros, para no mucho más va a estar totalmente consolidado y va a ser fantástico para los productores, ¿no? Creo que va a ser un valor agregado a nuestra producción enorme, ¿no? Yo creo que frente a, por ejemplo, hoy que acá en Uruguay hay carne carbono neutro porque está trabajada dentro de las plantaciones de eucaliptus, me parece que lo que se está planteando desde alianzas es algo muy, muy diferente, ¿no? Algo que tiene un contenido muchísimo más interesante, más real, ¿no? Sí, igualmente, a ver, para mí es importante decir, no es que nosotros renegamos de eso, o sea, el protocolo de alianza requiere que vos tengas el 50% de pastizal natural o naturalizado. En el medio, cualquier cosa de transición que sea mejor que lo que hace el 99% de los establecimientos, yo estoy feliz. Si vos estás haciendo una silvocultura, estás haciendo una silvopastoreo, o estás haciendo incluso, no sé, algo mucho más extremo, estás haciendo soja, pero al lado de la soja te estás preocupando de no contaminar el humedal, que estás protegiendo las banquinas y demás, yo estoy feliz, o sea, que generaste un corredor biológico entre campos. No es que renegamos, o sea, alianza está entre la producción y la conservación. No es que, no quiero que quede que pensamos solamente que tenemos que cuidar la biodiversidad y nada más. No, no, estamos con un pie en los dos mundos. Fede ahí, o Daniel, la otra pregunta, ¿por qué se cuestiona cultivo? No, a ver, no es un cuestionamiento, es una empresa privada, yo no me animo a, pero no tuvo en su momento los registros en Berra, y después cuando de hecho trabajamos juntos para presentarle una propuesta a un donante, a un comprador premium, habían cosas que no tenían explicación, que no llegaron a buen puerto. O sea, eh, es lo más parecido a Bumitra que tuvimos, pero no avanzó la negociación por eso mismo. Y además que en algunos casos se contradecía seriamente algunos resultados, y sin mucha explicación de la parte técnica de por qué en algunos lugares nosotros teníamos captura y ellos mostraban una emisión o viceversa. Entonces, como no hubo una explicación suficiente con eso, fue que decidimos avanzar con otra, pero bienvenido sea que sigamos trabajando de vuelta. Fernando, Okay. quería agregar también que algo importante de que llegamos a un punto, por ejemplo, con Bumitra, donde hicimos el primer informe, recibimos el primer informe de los 30 predios y que no tuvieron sentido, o sea, para nosotros, los resultados según los predios que habíamos ¿no? pasado el ojo y los que conocíamos y todo eso. Entonces, eso nos prendió una luz en relación a eso, porque cuando Fede estaba hablando que tuvieron mucho sentido en Argentina, en Uruguay no tuvieron sentido. No sé si eso se da por la gran variabilidad de suelo, que es mucho mayor do que Argentina, o no sé qué pasó, la falta de calibración. Y eso nos hizo incluso contactar, solicitar a INEA que nos apoyara en eso. No tuvimos mucho suceso, pero o sea, es todo un trabajo por hacer de que hacer esa gestión de una calibración local de esos satélites. Incluso, y ahí yo participé ahora hace un mes, por ejemplo, de la presentación de 3 o 4 plataformas y una de esas era de NASA, Federico, de fuego, pero varias plataformas a niveles internacionales, ¿no? De varios países del mundo, sobre, principalmente, obvio que ellos quieren
lo principal es cambio de uso de suelo, ¿no? De verificación, ¿tá? Y me llamó muchísimo la atención que la mayor parte de las plataformas a nivel mundial, cuando yo daba un zoom a nuestro Pampa, estaban totalmente descalibradas. Es decir, una, por ejemplo, nos dio que todo el basalto estaba con cambio de uso de suelo, ¿no? Que es el área menos fragmentada y más conservada de Uruguay, para que tengan una idea. Entonces, estar en esos ámbitos calibrando esas plataformas también es un valor agregado enorme. Y lo que nosotros buscamos siempre es que el productor logre llegar al costo de oportunidad de ese cambio de uso. No es que no lo haga, sino que en ese ambiente que no logramos llegar hoy al retorno financiero de una agricultura, de una forestación, de algo así, que ese productor sea bonificado con ese costo de oportunidad, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Obviamente no existe la fórmula. El match point que hoy existe es al máximo 30% que se llega en eso con algunas inversiones, algunas cosas, o sea, algunos proyectos que ya existen. Y también la mayor parte de los proyectos que hoy tienen de bonos de carbono, por ejemplo, o sea, propuestas, ¿no? Porque recibidos yo no conozco. Si alguien recibió, que me cuente, ¿no? De pastizales. Entonces, los proyectos hoy, la verdad que el productor a él le llega de 10 a 40% en promedio mundial. O sea, los proyectos, ¿no? Porque recibidos también no existen. Y el nuestro que logramos nosotros no avanzamos, pero logramos un proyecto donde el productor recibe 60%. Sí, es bastante interesante, digamos así, ¿no? Qué bueno, Daniela, ¿y te parece que en Uruguay se puede volver a poner en marcha todo el proyecto? ¿Cómo lo ves? Mira, incluso tuvimos la reunión de la mesa de gobernanza, que era uno de los temas, era ese, cómo seguimos, y definimos que vamos a invitar un consejo asesor de la mesa de gobernanza, y un paso es ese, ¿no? Porque creo que sí, tenemos que avanzar, y Uruguay tiene sus particularidades, entonces yo creo que hay que tener ese consejo y estar junto con la investigación, con la facultad, con INEA, con la Mesa de Campo Natural, o sea, con todas las instituciones, ¿no? Y llegar ahí a un camino donde todos estén confortables en el tema, ¿no? Buenísimo. Fede, acá pregunta Santiago, ¿cómo se avanzó en Argentina con el tema tributario? Es ¿Qué un se contrato logró ahí? para... el contrato es un activo financiero, no entra como un servicio de exportación. Y ampliarlo un poquitito Esto- más para... A ver, tiene un tema de manejo de jurisdicciones, por ejemplo, nosotros son contratos a largo plazo, eso sí, obviamente tiene valor, tiene valor, perdón, todo lo que sería los créditos de carbono, en las jurisdicciones es Estados Unidos, los conflictos se solucionan acá, pero lo que se hizo básicamente fue generar un activo financiero y que se paga, se tokeiniza con la buena práctica y la medición se tokeiniza a través del tema de carbono. Pero básicamente es un mecanismo de que es como un activo financiero. Tendría que sentarme y mostrarle bien porque imagínense que tardó un año y medio hacer eso, pero eso implica que para lo que es un productor no emite una factura, sino que sería lo mismo que comprar recibe Bitcoin por minar, una cosa Ok. así. O sea que no O habría sea, un tema, perdón, Fede, no hay un tema no, impositivo en Argentina. no, y de hecho esto hace que nos corramos un poco de las regulaciones nacionales y provinciales que tenemos hasta Ok. que salgan las nuevas regulaciones. Nosotros no estamos en contra de esto y para mí debería ser política nacional esto. Pero lamentablemente lo que se ve hasta ahora es que lo que se quiere es, se huele plata y a ver cómo podemos sacar plata de ahí también. Y
nosotros parte del beneficio que le tiene que llegar al productor es que eso siga siendo negocio. Si nosotros matamos al negocio antes de que llegue, no nos hace sentido. Entonces nos hicimos asesorar y hay otros proyectos REDMAS, por ejemplo en la provincia de Jujuy, que están manejados de la misma manera. En Jujuy no podés vender crédito de carbono, pero sin embargo ellos sí lo venden a través de como un activo financiero. Es, Ok. eh, es larguísimo para explicar, pero básicamente Sí, es sí. eso. O sea, Sí, sí, es re complejo, pero bueno, lo importante es que se logró manejar esa parte también, ¿no? Con mucho trabajo y dedicación del equipo de Argentina se logró y así se van salvando todos los obstáculos que van apareciendo. Siempre va a haber obstáculos, ¿no? Sí. ¿Quién no No, tuvo obstáculos sí. en las producciones que hacemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante y eso es lo importante de estar en un grupo como AUGAP, Alianza, estar contenido, tener apoyo, tener muchos profesionales dando vuelta que están aportando un montón. Creo que es súper, súper enriquecedor y me parece que de ahí va a venir el resultado y no va a tardar tanto, ¿no? Yo creo que no va a tardar mucho, va a ser muy, muy positivo. No hay más preguntas, no tengo más preguntas. No sé si Fede, Daniela quieren aclarar algo más, contar algo más. no, yo creo que tenemos un rol importante en este tema regulatorio. Nosotros estamos teniendo contacto, bueno, vos lo sabés, Fer, ahora dentro de poco vamos con un senador a lo de Juan Pablo Open. Estamos trabajando junto con Fundación Barbechando adentro de las comisiones, porque realmente, o sea, no, es un trabajo más propio mío y de que realmente salga que un mandato de Aves Argentinas, o sea, pero yo quiero que esto le llegue al productor, o sea, si no le llega al productor esto no va a ocurrir, o sea, va a ser otro negocio de pocos, como tantos, por lo menos en Argentina, han matado buenos negocios, y la verdad que es importante trabajar junto a ellos, trabajar en leyes de pastizales y demás y empezar a exigir y mostrarle realmente que el camino es que le llegue la plata al productor, si no, no avanza. Si se la queda un impuesto en el medio, se mata una gran oportunidad de no estar en un mercado tan regulado como nos pasa con la vaca o con los granos. Sería bueno contar también, por ahí muchos no lo saben, pero Umitra ganó el año pasado un premio del tema ambiental súper importante, ¿no? El Earth Prize Shot, Airshot Price, sí, es Air Shot un... Prize, que lo puso a Umitra en primera plana, ¿no? Sí, eso es muy importante, más allá del marketing que está promocionado por la corona británica, el príncipe Williams y demás, es que ellos tuvieron una auditoría de Deloitte. Eso es lo más, para mí lo más importante. Lo más importante. Y que no la gana cualquiera. De hecho, nosotros el año pasado nos postulamos y caímos entre 2.400. Nos dijeron, buenísimo el proyecto, pero no avanzó. Y es súper importante eso. Es un espaldarazo, más allá de que ganan un premio y le dan 1.000.000 de liras y qué sé yo. Es un espaldarazo por el tema de la seriedad de los procesos. Eso está bueno. Bárbaro, gracias, Fede. Daniela, no sé si querés aclarar o contar algo más y creo que ya vamos cerrando, ¿no? No, quería agradecer también porque Argentina tuvo un rol muy, muy importante en todo ese conocimiento. Incluso llegó un momento que nosotros nos comunicamos con Pumitre y dijimos, no, nosotros dejamos toda la negociación de contratos de Uruguay con Argentina porque vimos que incluso en nuestros contratos estaban plasmados todo ese tema de la jurisdicción, de ser un activo también porque fuimos en bloque, ¿no? Entonces, ahí un poco de la potencia, ¿no? De estarmos en conjunto y con tanta gente trabajando y intentando llegar al mejor contrato para el productor, ¿no? Para nosotros, Ujú. porque al final lo que queremos es eso. Entonces, hacer ese agradecimiento porque realmente tuvieron un rol importante. Incluso, o sea, al final tomamos una decisión, pero en base a todo ese conocimiento que tuvimos en el proceso. Sí, eso es súper importante y le da mucha seriedad al bloque que vayamos en conjunto. O sea, la iniciativa Alianza del Pastizal
Lamentablemente, bueno, estamos súper comunicados con Brasil, pero no logramos, no logramos por ahí llegar un poco más profundo con el tema de carbono, pero es súper importante y también capitalizar el rol de Verlife. Verlife está haciendo, bueno, Airshot es uno de los desarrolladores que quiero traer para acá, para Argentina. Aparte de Airshot Price, están los Airshot Labs, hay otros Airshot dando. Uno de ellos es un desarrollador de carbono. Y yo estoy pidiendo que lo traigan acá a la Argentina para tener más opciones como Umitra. Pero eso no me hubiera enterado nunca si yo no hablaba con Verlife y ellos nos contaban qué estaban haciendo del otro lado del planeta. Entonces es súper importante. Y también el valor que tiene organizaciones centenarias como Verlife y Aves Argentina. Es súper importante tener ese apoyo, porque nosotros no vamos a quemar la reputación por un negocio. O sea, realmente si esto fuera miel, fuera leña o lo que sea que genere una oportunidad para el productor, la vamos a apoyar, pero no vamos a apoyar cualquier cosa. Bueno, BirdLife tiene más de 1 millón de socios en Inglaterra, ¿no? Así que es Sí, ahí, por ese lado hay un apoyo muy grande de toda esa gente, ¿no? Para este sí, tipo de en Reino cosas. Unido. En Reino Unido, sí. Sí, bueno, buenísimo, Fede, Daniela. Mil gracias a todos los que estuvieron presentes en el foro. Ojalá que desde AUGAP podamos retomar el tema de los bonos con alianzas. Así que bueno, de nuevo, gracias a todos por el interés que mostraron. ¿Eh? Un abrazo, Fede, Daniela. Gracias por todo. Gracias, gente, un Magda, gracias gustazo. por Buenísimo. la Muchas Muchas comunicación. gracias, gracias. Fede, saludos. Abrazo. Chao, Bueno, Santiago. chao, Gracias a chao, todos. Chao, gracias. chao. Gracias por participar.